Hola a todos y feliz año y bienvenidos una vez más a nuestro canal con Penny y ya soy Mary y como el primer domingo de todos los años os traigo el top 10 de las mejores lecturas de 2023, un top que he hecho teniendo en cuenta los diferentes géneros que normalmente leo para que podáis encontrar una selección variada de novelas que considero que son realmente buenas y muy recomendables. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace a la reseña de cada una de estas obras, así como el enlace promocionado a Amazon para poder comprarlos si os apetece. La estructura que va a tener la presentación de cada uno de estos libros va a ser la presentación del libro, por supuesto, el motivo por el que me ha gustado esta novela y os la recomiendo y finalmente una sinopsis sobre lo que sucede. Tengo que avisaros también que este top no está ordenado de más a menos, sino por el momento del año en el que me lo he leído, empezando por el principio y terminando por el final. Y en la primera parte están las novelas y en la última están los cómics. La primera novela es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ya sé que normalmente no escojo libros que me haya leído anteriormente, pero como esta novela no me la había leído desde que era una niña, pues creo que puede contarse como la primera vez. Se trata de una novela de ficción gótica o literatura decadente por este escritor irlandés que se publicó en 1890. En el momento de su publicación generó una gran controversia porque se consideraba un libro completamente inmoral, pero lo cierto es que es un placer leerlo porque la prosa de Wilde es impecable. Y además, el peor comportamiento de Dorian ni siquiera lo vemos, sino que se deja a imaginación del lector, cosa que la verdad es que dice muy poco a favor de los críticos del momento porque veían representados sus infiernos y sus peores deseos y no lo que realmente pasaba en la novela. Además, tenemos un personaje que está muy bien construido por parte de Wilde y que vemos cómo su comportamiento se va corrompiendo poco a poco. La novela está protagonizada por este Dorian Gray, que es un joven extremadamente atractivo y bello que está haciendo de modelo para el pintor Basil Hallward, quien a su vez está obsesionado con Dorian debido a esta belleza. Hallward pintará un retrato tan perfecto que se negará a exponerlo o venderlo porque considera que se ve reflejado su ser más íntimo, así que lo regalará a Dorian. Dorian, corrompido por las palabras del odenista Lord Henry Wotton, que será en realidad el personaje más negativo de toda la novela, hace un juramento ante el retrato para que a partir de ese momento sea el retrato quien envejezca y se vaya embruteciendo con las acciones que va a llevar a cabo, conteniendo así su alma, por decirlo de alguna manera, mientras él aparenta mantener la juventud y la misma perfección. A partir de este momento, Dorian, guiado por Lord Henry, se dejará llevar por una vida libertina y completamente amoral, corrompiendo a todos los jóvenes que se acercan a él, llevándolos por el mal camino y muchas veces destruyendo sus vidas, sin que nadie pueda creer de verdad que haya cometido todos los actos de los que se le acusa, porque su apariencia sigue siendo completamente angelical y no pueden concebir que alguien con ese aspecto sea capaz de llevar a cabo estas acciones. Además, la relación entre Dorian y su propio retrato irá cambiando a lo largo de la novela porque a medida que pasa el tiempo, su visión hará que Dorian tenga que enfrentarse a los actos que ha cometido porque se ven reflejados allí y a su vez a su conciencia. La siguiente novela, la número 2, es Aprendiz de asesino de Robin Hobb, que se trata de una novela de fantasía épica por esta escritora norteamericana que inicia la trilogía del Batídico y que a su vez inicia la saga de los Betulus, que está formada por diferentes trilogías por esta misma autora. Este primer libro se publicó en 1995. Es una trilogía que me ha gustado mucho a pesar de que tiene una construcción muy lenta y que al principio no termina de enganchar, porque se toma su tiempo a la hora de construir el mundo y de presentar a los personajes. Pero el resultado es un mundo muy rico con personajes que están muy bien tratados y desarrollados y que además tiene un equilibrio para mí perfecto de el elemento mágico que forma parte de una parte de la trama y de las intrigas palaciegas que forma la otra parte de la trama que se entrecruzará. Y es cierto que tiene un final que para muchos puede resultar decepcionante, pero en realidad es coherente con el personaje que se ha ido presentando a lo largo de la trilogía. El protagonista de esta primera trilogía es Traspié Hidalgo Batídico, que es el hijo bastardo de Hidalgo, el heredero al trono del reino de los 6 ducados. Por lo que desde muy pequeño es consciente de que siendo un hijo bastardo
está siempre en peligro de ser utilizado o asesinado si no es útil para la corona, cosa que desde que llega a la corte con solamente 5 años le provoca un sentimiento constante de terror, pero también de soledad extrema porque no forma parte de ninguno de los dos mundos de la corte. Por esta razón, cuando el rey, que es su abuelo, le ofrece entrenarse como asesino y servir a la corona, este acepta rápidamente como una solución para seguir viviendo. Cuando su padre muere poco después en un accidente, su posición en la corte se vuelve aún más delicada porque por un lado su tío mayor, Verad, asume su protección directa, pero por otro lado el hermano menor de su padre y de Verad, Regio, no dejará de conspirar para asumir el trono por delante de Verad y verá a traspié como un obstáculo. Esta intriga palaciega sucederá a la vez que el reino empieza a ser atacado por unos corsarios que utilizan la magia para, dicho mal y pronto, robar el alma de las personas con las que se encuentran, así que los Batídico tendrán que utilizar su magia familiar para poder combatirlos. La siguiente novela, la número 3, es Melanie, una novela de zombies de M.R. Carey, que como podéis ver no tiene nada que ver con el título en inglés, y se trata de una novela de ciencia ficción postapocalíptica de zombies por este escritor y guionista de cómics que se publicó en el 2014 y poco después se publicó una precuela a esta novela. Además, esta novela fue adaptada al cine en 2016. Os recomiendo especialmente esta novela por la originalidad en la narración, ya que está narrada principalmente desde el punto de vista de Melanie, una niña de 10 años que resulta ser un híbrido entre humano y un zombie o hambriento, como se denominan aquí, aunque ella no sabe que es un híbrido y se piensa que es completamente humana, por lo que su forma de ver el mundo es una mezcla de esta visión de una niña de su edad y por otro lado de la de un ser que siente unas necesidades que no puede controlar de alimentarse de carne humana. Desde que puede recordar, Melanie está encerrada en una base militar junto con otros niños como ella, donde son tratados como animales por los soldados y el grupo encargado de educarlos y de estudiarlos, ya que en realidad están experimentando con ellos para encontrar una cura. Y hacen todo lo que pueden para no verlos como niños humanos inteligentes porque si no, no podrían llevar a cabo estas pruebas. Además del punto de vista de Melanie, hay otros personajes dentro de esta base militar que enriquecen la acción y, pese a sus modos diferentes de ver el mundo, su historia consigue generar empatía para los lectores porque además las dinámicas entre estos personajes están muy bien hechas. Es una novela que no es convencional ni es esperable, no solo como avanza la narración, sino también la resolución a la que llega, por lo que tiene muchos elementos que la diferencian de otros libros del género zombie. La siguiente novela, la número 4, es Los asesinos de la luna, de David Grant, que es una novela true crime por este periodista norteamericano que investiga los crímenes cometidos contra la tribu de los Osage a principios de los años 20 en Oklahoma por otros norteamericanos blancos que buscaban beneficiarse de sus derechos petrolíferos, destapando un nivel de corrupción y de cantidad de asesinatos completamente impensable que te hace poner en duda tu fe en la raza humana. Esta novela fue publicada en el 2017 y este 2023 ha sido adaptada a una película dirigida por Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. La novela destaca por la gran calidad de la investigación llevada a cabo por Grant y también la forma de narrarla, puesto que la mayor parte de sus fuentes son fuentes y documentos no publicados previamente y de fuentes muy variadas que nadie se había molestado en relacionar antes que él, desde el propio FBI a los archivos nacionales, además de documentos e información proporcionada por los descendientes de las víctimas de la tribu de los Osage, y que, a pesar de que ya se conocía parte de lo que había pasado y había resultado ser un escándalo en su época, nadie se había molestado en seguir investigando y destapar las terribles dimensiones de la trama real. Y es que una de las cosas que más impacta no es solamente la gran cantidad de asesinatos que se llevaron a cabo a lo largo de la década de los 20, sino el hecho de que inicialmente no se hiciese prácticamente nada por parte de la administración o del propio gobierno de los Estados Unidos, por el hecho de que las víctimas eran miembros de la tribu de los Osage y que en esos momentos no se consideraban ni siquiera personas con capacidad legal, o sea, personas de segunda, por lo que después de masacrarlos y echarlos de sus tierras y que los Osage se asentaran en el territorio que consideraban más árido para que nadie los molestase, este territorio resultó ser muy rico en petróleo, por lo que el gobierno lo que hizo fue someterlos a un sistema de guardianes y tutores que les impedía tener el acceso al dinero procedente de sus derechos petrolíferos, mientras que estos tutores, todos ellos hombres blancos, por supuesto, vivían a costa de ellos cuando no acababan con estas personas.
siendo algo plenamente conocido pero que nadie hacía nada. La siguiente novela, la quinta, es Parentesco, de Octavia E. Butler, que se trata de una novela de viajes en el tiempo, pero que debería considerarse más dentro del ámbito de la fantasía que de la ciencia ficción, algo que dice la propia autora. Es una novela muy popular desde el momento de su publicación, en 1979, por el gran realismo con el que describe una comunidad esclava en la Maryland de inicios del siglo XIX. Este libro destaca en la forma en que es narrado y los dilemas que explora, de cómo una mujer afroamericana contemporánea en el momento de la publicación del 76 se ve arrastrada al pasado y a enfrentarse a lo que suponía la esclavitud y el trato que recibía la población negra en ese momento mientras intenta volver a su tiempo. Es una novela que está muy bien construida, con un muy buen ritmo, que tiene además una estructura circular porque empieza con las consecuencias del último viaje de la protagonista, de Dana, y estas partes, cada una de ellas, describen uno de estos viajes al pasado, en los que Dana tiene que proteger al hijo del dueño de la plantación, Rufus, para que no muera en los múltiples incidentes que él mismo provoca y que de alguna forma, al verse en peligro de muerte, es cuando llama a Dana. Dana descubrirá que tiene que proteger a Rufus porque se trata de uno de sus antepasados, por lo menos hasta que nazca su tatarabuela. La relación con este antepasado, con Rufus, generará las interacciones más interesantes, puesto que, como Dana lo conoce desde que es muy pequeño, intentará influir en su educación para así cambiar su visión sobre la población negra y sus esclavos. Pero Rufus, a pesar de que se verá influenciado por Dana, no deja de formar parte de su tiempo, por lo que a lo largo de estos años únicamente se generará un gran dolor para todos los que se ven implicados. El siguiente libro, el número 6, es The Ferryman, de Justin Cronin, que es una novela de ciencia ficción distópica por este escritor norteamericano que se publicó este mismo 2023 y que aún no ha sido traducido al español, pero que supongo que lo será porque todos sus otros libros lo han sido y se venden muy bien. Justin Cronin, aparte de ser un escritor muy bueno dentro de este género, gracias a la gran imaginación que tiene, destaca en esta novela no solamente porque esté bien escrita, sino sobre todo por la forma que tiene de tratar la intriga y el suspense. Porque es cierto que desde el principio vemos que hay muchas cosas que no encajan dentro de la sociedad utópica que nos presenta, pero su resolución de lo que está pasando realmente, que vemos al final del segundo tercio, está muy alejada de todas las ideas que nos hemos podido plantear hasta ese momento. Y aunque es cierto que tiene algunos tramos más lentos que pueden resultar pesados, la verdad es que los personajes y el mundo en el que transcurre están muy bien construidos. La novela transcurre en un archipiélago aislado del resto del mundo que además está protegido por una especie de barrera que la protege del desastre climático y de las guerras que suceden en el exterior. Este archipiélago próspera fue creado en su momento por un señor muy rico y visionario que preparó Próspera para que la humanidad pudiese perdurar tras el desastre climático. En esta sociedad hay dos estamentos muy diferenciados. Por un lado, los humanos que han pagado para la construcción de este archipiélago, que son ciudadanos plenos y que viven en la isla principal y que además se van reencarnando una y otra vez en un cuerpo adolescente, por lo que nunca mueren, aunque es cierto que sus recuerdos son reiniciados, mediante un proceso que se lleva a cabo en otra isla más pequeña que se encuentra al lado, y por otro lado está la población obrera, que son sus criados básicamente, y que viven en la isla anexa, que se llama así, anexo, y están condenados a vivir y a morir de la forma natural y reproducirse también de forma normal. El principal protagonista de la novela es Proctor Bennett, un pleno ciudadano que tiene unos 40 años y que desempeña el trabajo de barquero, que se dedica a acompañar a las personas que están cercanas a su muerte a la isla cercana para que puedan reencarnarse. Pero desde el principio empezamos a ver estas grietas de esta perfección utópica, sobre todo cuando al inicio del libro Proctor tiene que verse obligado a trasladar a su propio padre, que en medio de su demencia, cuando es trasladado, hace unas declaraciones y exclamaciones muy preocupantes que pondrán una diana en la espalda de su hijo. El siguiente libro, el número 7, es Circe, de Madeline Miller, que se trata de una novela de fantasía mitológica por esta escritora norteamericana que hace una reimaginación de la edad de los héroes de la antigua Grecia y de sus mitos, acercándolos a nuestra actualidad y a la forma de narrar que tenemos hoy en día gracias a su formación en literatura clásica. Es una novela que me parece muy innovadora,
y que además está muy bien escrita porque se revisan todos los eventos importantes de la mitología griega clásica que se pueden relacionar con la hechicera Circe, la protagonista de esta novela, pero a la vez manteniéndose fiel a la realidad de la época, convirtiendo a la hechicera Circe en un personaje complejo y consiguiendo justificar sus acciones originales más cuestionables desde su crecimiento como personaje y maduración, que la llevan a independizarse de la sociedad patriarcal de la que procede entre los dioses. La novela está narrada de forma completamente lineal desde el punto de vista de Circe, empezando por su nacimiento y terminando en la última aparición que tenemos en la mitología griega, empezando por los años que pasa en la corte de su padre, el titán Helios, que están caracterizados por su soledad porque no termina de encajar entre los dioses al no manifestar suficientes poderes ni por parte de su padre ni tampoco de su madre Náyade per se. La narración resulta especialmente dura en la representación de los dioses, que se muestran como completos déspotas para quienes los humanos son simplemente juguetes, y tienen un tratamiento de los personajes secundarios muy bueno, especialmente en el personaje de Ulises. La siguiente novela, la número 8, es El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel y es una novela de ciencia ficción especulativa por esta escritora norteamericana que, como en sus otras novelas, explora de forma muy delicada algunos temas, en este caso el concepto de la realidad, el paso del tiempo y la memoria. Se publicó en el 2022 y ganó varios premios y destaca en la presentación y la narración que elige para presentar estos temas en los que el género, como en Kazuo Ishiguro, resulta algo completamente secundario. La novela tiene una forma completamente circular porque se estructura en diferentes partes que transcurren en diferentes momentos del tiempo, empezando por esta primera parte del círculo en 1912, 2020, 2203 y 2401, para luego volver a descender y volver a este punto del pasado. Estas partes están protagonizadas en un primer momento por diferentes personajes que viven en ese tiempo y todos estos se encuentran con una misma persona muy peculiar que tiene el mismo nombre, Gasper Ijax, que resultará ser un viajero en el tiempo que está investigando una anomalía que aparece de forma constante a lo largo de la historia. No es hasta casi la mitad del libro que Gaspari será el narrador de la acción y de aquí hasta el final, y es cuando empezaremos a entender qué es lo que verdaderamente está sucediendo y las consecuencias que tiene para el mundo. A no ser que nos hayamos leído muchas sinopsis que hay por internet que ya te lo cuentan desde el principio. En estos vistazos del tiempo veremos además cómo ha ido evolucionando la civilización humana y su tecnología, empezando con la colonización de la Luna y luego su expansión por el sistema solar. Y por supuesto, la tecnología que les permite viajar en el tiempo. Y ya vamos a los cómics, empezando por el 9, que es La espada del inmortal de Hiroaki Samura. Se trata de un manga seinen japonés, en original Mugen no Junin, por este mangaka, que se publicó entre el 93 y 2012, con un total de 30 volúmenes y que ha sido adaptado de muchas maneras en animes y películas. Es un manga que ha ganado muchísimos premios, incluyendo el Eisner a la mejor obra extranjera. He escogido este manga entre los demás que me he leído, no solamente por la historia, sino sobre todo por la capacidad que tiene Hiroaki Samura de mantener el interés y el ritmo a lo largo de estos 30 volúmenes, que son muchos. No solamente porque va complicando la trama a medida que va avanzando, sino porque añade complejidad y capas a los diferentes personajes que van apareciendo, tanto de los protagonistas como de los antagonistas, hasta el punto que a veces es difícil posicionarse por unos o por otros, porque se desdibuja la línea entre el bien y el mal, algo que incluso le pasa a una de las protagonistas, a Rin. El manga se sitúa en Japón a mediados de la era Tokugawa, que es 1782, y sigue a Manji, un samurái inmortal que percibe esta inmortalidad como una maldición, por lo que se pone el objetivo de matar a 1000 hombres malos para liberarse de esta inmortalidad y resarcirse de las 100 personas originales que mató en su momento antes de convertirse en inmortal, unas acciones que acabaron provocando la muerte de su hermana. Por este motivo, al inicio del manga decide ayudar a Rin en su venganza contra la escuela de Lito Ryu y su líder, Kagehisa Anotsu, que ha masacrado a su familia y a su escuela. Y finalmente, la última lectura es el cómic de Marvels, que se trata de una serie limitada de solamente 4 números, guionizada por Kurt Busiek y dibujada por el increíble Alex Ross, que nunca decepciona. Este cómic se publicó en 1994 y prácticamente desde el momento de su publicación se convirtió en un cómic de culto gracias a su gran calidad y además ganó muchísimos premios, entre ellos varios Eisner.
Es un cómic muy destacable no solamente por el dibujo hiperrealista de Alex Ross, sino también por el guión de Kurt Busiek, ya que examina la historia de Marvel desde el punto de vista de un ciudadano a pie, en este caso del fotoperiodista Phil Sheldon. Para ello, Busiek revisó toda la historia de Marvel entre el 39 y el 74 para seleccionar los eventos que consideraba más destacables y representativos de cada época y los convirtió en los eventos principales de cada número. Pero también hay un sinfín de historias en segundo plano que están imbricados con esta historia principal. A través de Phil Sheldon vemos desde el punto de vista de la población los eventos que hemos visto en los cómics normales por parte de los superhéroes y cómo esta población vive estos eventos en todo momento, empezando por el gran temor que sienten cuando aparecen los primeros seres superpoderosos con la primera antorcha humana y Namor, porque vieron cómo de repente su futuro se volvía completamente inseguro, ya que estas personas eran prácticamente bombas nucleares humanas con voluntad que podían destruir en un pif-pas cualquier ciudad, para pasar luego a estar completamente maravillados por ellos, de ahí el título de Marvels, a la vez que esto se mezclaba con la fobia hacia los mutantes. Y finaliza con los eventos fundacionales de Spider-Man con la muerte del Capitán Stacy y de su primera novia Gwen Stacy. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Y no olvidéis pasaros por las reseñas de aquellas obras que os hayan llamado la atención y no hayáis visto su reseña. Nos vemos en el siguiente vídeo.